A ver, es el momento. Usted está con la idea de, un poco con lo que dice el ministro Goyán, de una vuelta de tuerca dura, no media vuelta de tuerca, una y dura. ¿Usted cree que es el momento, que hay que esperar un poco en función de lo que evalúa? Estamos hablando del AMBA, ¿no? Básicamente. Sí, claro, obviamente, primero que no podemos, más allá de que la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires son dos jurisdicciones totalmente distintas en materia de salud, funcionan como vasos comunicantes. Por lo tanto, pensar en una sola jurisdicción sin entender las consecuencias directas que genera sobre la otra es un error. Después, lo que tenemos que entender acá es que estamos ante un dilema. ¿Qué es un dilema? Un dilema es la necesidad de encontrar respuestas a múltiples acciones que todos llevan al mismo resultado. Algunos más de manera más corta, otros de manera más larga, y eso es un dilema. Un dilema que tiene que ver, mire, esto se da, le voy a hablar con, seguramente que usted debe tener hijos chicos, ¿no? Sí, una nena de 5 años y medio. Algo que me pasa permanentemente en mi vida de cirujano. Usted sabe que en el cirujano la apendicitis es la operación más frecuente. Con el avance de los antibióticos, ante un paciente, ante un chico fundamentalmente que hay que operar de apendicitis, siempre hay un dilema. Ese dilema es los clínicos que le dicen al padre, podemos esperar, y la mitad de los casos remiten, y lo que le decimos nosotros, es verdad, la mitad de los casos remiten, pero la otra mitad de los casos, si no se operan ahora, seguramente terminan en una perforación intestinal, una peritonitis. Esa peritonitis lleva a que la cirugía sea más complicada, el posoperatorio es mucho más complicado porque hay que dejarle 4 tubos de drenaje para que salga el pus, la recuperación es mucho más lenta y además va a quedar con secuelas de por vida. Bueno, y si la Argentina tuviera apendicitis ahora, estamos ante ese dilema. Estamos ante ese dilema. O aplicamos una terapia clínica y rezamos que nos vaya bien, que es posible. El 50% de los pacientes con apendicitis con un tratamiento clínico se cura, o nos arriesgamos a terminar en una peritonitis. Esa es una definición que hay que tomar y ese es el dilema. Yo estoy totalmente convencido, y ya no lo digo desde el punto de vista médico, si quiere se lo digo desde el punto de vista militar. La reserva es el elemento más ponderable a la hora de planificar una acción estratégica. Es el elemento táctico más importante. Nos quedamos sin reservas. Cuando usted se queda sin reserva, está jugando al azar. El azar es el que define. Yo creo que la vida de la gente es demasiado importante como para estar en el azar. Y recién lo escuchaba al doctor Quirós dijo, si esto no baja, tenemos que tomar alguna restricción más dura. Yo creo que, mire, el doctor Quirós lo ha definido espectacularmente bien sin querer. Primero que... ¿Por qué sin querer? ¿Por qué sin querer? Porque... A lo mejor lo hizo queriendo. Bueno, yo creo que fue el inconsciente. Bueno. En los médicos el inconsciente figura mucho. Bien. ¿Por qué? Primero dijo, si esto no baja. La conjugación del verbo fue potencial. Usted sabe que la conjugación del verbo potencial significa condicional. ¿Qué es condicional? Que la acción, un verbo es una acción, que la acción puede cumplirse como no. Primer punto. Por lo tanto, ya está diciendo, puede cumplirse, pero también puede no cumplirse. Y segundo, dijo, tenemos que hacer algo. La verdad que la ciencia ya lo determinó allá por el siglo XIII, XIV, cuando en Venecia se empezó a utilizar la cuarentena. Y algo que ha sido la única posibilidad de afrontar una pandemia. Mire, Newton describió la ley de la gravedad en plena pandemia de Londres, estando aislado durante 2 años. Entonces, perdón. Fíjese si la pandemia ha sido, en la cuarentena, ha sido el método de acción ante una situación como esta. Creo que el doctor Quirós fue extremadamente, en 2 palabras, definió la situación. Ahora, Bernie, perdóneme, siguiendo su lógica del antibiótico, me parece que en este caso ya el antibiótico se aplicó. La pregunta es, ¿hay que volver a fase 1? ¿Usted es partidario de volver a una cosa estricta, que cortar los transportes y que la gente no se pueda mover? Yo creo que tenemos que recuperar reservas. Tenemos que recuperar reservas porque nadie, absolutamente nadie, en la Argentina y en el mundo está en capacidad de decir qué es lo que nos va a pasar
de acá a 15 días. Hay una verdad, la curva está bajando, ¿sí? También hay otra verdad. Alta. Está muy alta, pero también hay otra. Bajando. Pero está bajando, sí, es una verdad. No escapa esa verdad. También hay otra verdad. Hace 3 meses nadie se esperaba esto. Y hay otra verdad. Cualquier medida que nosotros tomemos ahora, los resultados los vemos de aquí, por lo menos, a 3 semanas. Por lo tanto, el estar esperando posibles resultados nos lleva a un delay de acción de por lo menos 3 semanas. Entonces, una cortita en medio de reservas, eso. Entonces, ¿esto es consecuencia de la Semana Santa? Consecuencia de todo, sí, por supuesto. Consecuencia de todo. Acá no se trata de buscar culpables. Obviamente, hay una relación directamente proporcional que nadie puede negar entre la velocidad de infección con la velocidad de circulación social. A mayor circulación social, mayor cantidad de contagio. Esto es lo sabe mi hijo de 6 años. Entonces, obviamente, ¿cuál es la responsabilidad? Esto es todas responsabilidades. Es momento de eso, la responsabilidad es que lo juzgue la historia. Nuestra responsabilidad es planificar hacia adelante. Y para planificar, lo primero que tenemos que hacer, si queremos darle tranquilidad a una sociedad que el año pasado estuvo 270 y pico de días encerrada, haciendo un esfuerzo, es seguir generando la capacidad de atención para que ningún argentino quede sin tratamiento médico. Bernie, usted antes me preguntaba si yo tenía hijos chiquitos. Yo tengo una nena más o menos de la edad de su hijo. ¿Cómo vive usted que su hijo no tenga colegio hoy? Bueno, primero mal, por supuesto, como cualquier padre, obviamente mal. No solamente el tema de que haya clase o no, no es el tema de que si hay o no hay clase. Me parece que toda esta discusión sin sentido, una discusión que no tiene ninguna finalidad epidemiológica, sino una finalidad política. Me parece que el rol de la política debe ser ordenadora y no desordenarle la vida a la gente. Me parece que esta discusión que planteó la ciudad no le hizo bien a nadie, no le hizo bien no le hizo bien a la sociedad en búsqueda de un resultado contundente y tampoco le hizo políticamente bien a un jefe de gobierno de la ciudad que desafió la autoridad nacional y que ahora se dio cuenta que lo que veníamos diciendo era verdad, que la ciudad está saturada, que el sistema privado prácticamente colapsó porque está contratando clínicas en el interior de la provincia de Buenos Aires. Hoy usted tiene la mejor obra social y tiene que ir a una clínica de González Catán. Pero no desordena la vida que un chico no esté en el colegio y que esté en la casa de los padres, que tienen que ver cómo se arreglan para ese chico. Pero usted tiene la verdad que preguntarme a mí esa pregunta es preguntar lo obvio. ¿Cómo no me va a desordenar la vida? Por supuesto que desordena la vida. Ahora, tenemos una pandemia que nos está desordenando a todos por igual y que no solamente tiene que ver con un desordenamiento familiar, sino que tiene que ver con un desordenamiento económico, porque esta pandemia ha hecho estrago, para que usted tenga idea, el año pasado perdimos casi el 10% del PBI con esta pandemia. Entonces, y además, ese razonamiento que no podemos parar porque la economía no da, bueno, las experiencias son más que elocuentes y además usted sabe muy bien que nadie puede producir en un estado de emergencia sanitaria. Ahora, ¿cómo se hace? Corríjame, porque usted no pensaba así, pero creo que lo dijo cuando habla de cuarentena estricta. Cuarentena, no. Sin transporte. Perdón. Sin transporte no se puede hacer nada. Perdón. La cuarentena es cuarentena. No hay cuarentena más estricta, bueno, menos cuarentena, estricta. Cuarentena. Empecemos, pero con funcionamiento de transporte. Empecemos a hacer las cosas no, por su ¿cómo hacen nombre? los médicos, los enfermeros? Bueno, es muy buena pregunta. Por eso no creo tampoco en las medidas que se anticipan en 24 horas. Yo creo que las medidas deben tener un tiempo para que cada uno de aquellos que están afectados por las medidas puedan resolver, entre ellos el transporte de su personal. Habrá que ver si cuando decimos estricta tiene que ver el transporte público totalmente acotado. Bueno, eso hay que estudiarlo, hacerlo bien. No apelo a la improvisación, sino a diferentes modelos que cada uno de todos aquellos estudiosos de esto proponemos. Nadie es dueño de la verdad. Hay cientos de caminos a transitar. Acá hay que tomar una definición, ¿cuál de ellos transitamos? Ahora, Bernie, en este sentido, digo, a la mañana hay muchas notas que se hacen la gente que viene de Constitución, que viene de Retiro, que viene de distintos lugares para moverse, y toda la gente en general dice lo mismo, ¿no? Que bueno, que van parados, que van todos con barbijo, pero dicen, bueno, yo tengo que ir a trabajar porque tengo que dar de comer a mi familia, digamos. Está muy claro. Por eso una cuarentena, como la que se plantea, implicaría volver
al IFE, implicaría volver a la atención de la gente que se queda sin trabajo. No tengo ninguna duda que ante una decisión contundente tiene que haber medidas contundentes por parte del Estado. Eso está fuera de total discusión. Ahora, ¿por qué esperaríamos resultados mejores cuando el virus tiene un horario para contagiar? Me parece que hay preguntas que ya son obvias, que no podemos hacernos. Acá el dilema es saber qué camino tomar. Y usted recién hacía referencia al artículo que escribí el domingo. Bueno, ese artículo traspola la experiencia que vivió el equipo de Brasil, Sí. Que se tomó un vuelo, tenía que ir a jugar a Medellín. En el medio del viaje los pilotos advirtieron que les quedaba poco combustible, hicieron todos los cálculos, podían haber bajado en Bogotá a cargar combustible, pero les parecía que iban a gastar tiempo y plata. Por lo tanto, decidieron continuar. Todos los cálculos que hicieron fueron correctos, pero tuvieron un imprevisto en el camino. ¿Cómo terminó? Se cayeron a 13 kilómetros. ¿Sabe cuánto es 13 kilómetros de un aeropuerto? Nada. Es como quedarse sin nafta a medio metro del surtidor. Pero sin embargo ese vuelo nunca llegó, el partido nunca se jugó. Bueno, yo no soy drástico, estas no son decisiones fundamentalistas, pero mi visión, mi experiencia dice que es mucho mejor tener definiciones contundentes que nos permitan recuperar la reserva y darle predecibilidad a la sociedad. Bueno, pues yo le pregunto, perdón, voy a un punto que usted en parte lo mencionó en el artículo de ayer, y a un punto que usted desarrollaba recién. A ver, llevamos 1 año y 4 meses de pandemia. Hay países que han establecido una estrategia de cómo reaccionar después de haber pasado todo lo que pasaron, y lo sabemos todo, ¿no? El año pasado. Más o menos cómo funcionar frente a la virulencia de la pandemia. Tienen escalas, tienen valores, la focalizan. Dice, a mí lo que me da la impresión que el gobierno no tiene nada de eso, que va tomando sobre el pucho, sobre la marcha, va viendo cómo hacer. Yo creo que se tomó una definición médica basada en la salud como la ausencia de la enfermedad, que el único parámetro que se vislumbró fue la ausencia de la enfermedad, y nosotros creemos que la salud es un estado de equilibrio físico, pero también psíquico y social. Por lo tanto, debemos avanzar en medidas contundentes, pero que también prevea la psiquis y el funcionamiento social en una sociedad que viene golpeada. En ese sentido, Bernie, una sociedad que viene golpeada, una sociedad que viene más de 1 año con restricciones. ¿Qué pasa si parte de la sociedad no acepta la cuarentena que está por proponer el gobierno o las medidas duras que estaría por proponer el gobierno? La verdad que no sé qué medida va a proponer. No, bueno, yo tampoco, pero... Por eso yo soy sincero. Yo trabajé desde el 2003 resolviendo todos los conflictos sociales de la Argentina hasta el 2015, recorrí el país, trabajé y trabajo en los barrios más vulnerables, conozco la sociedad y creo que la sociedad va a acompañar perfectamente. El problema es que justamente hoy la sociedad está confundida. ¿Y por qué está confundida? Pero está creída también, ¿o no? La verdad, yo le digo con absoluta sinceridad. Yo lo que le pregunto, no voy a personalizar ni menos a mencionar episodios. ¿No le parece que a veces desde lo más alto del poder no se dan ejemplos en un momento en que debieran darse, porque la gente está muy atenta al tema de los cuidados, al tema del contagio? No, yo creo que ocurren cosas... yo creo que primero, obviamente que el comportamiento colectivo es la sumatoria de los comportamientos individuales. Segundo, yo creo que hay un fenómeno de interpretación del inconsciente colectivo que a veces se interpreta mal, y estas medidas a medio término que generan confusión, porque él sí y yo no, entonces si él sí, yo también. Además, en esta confusión intentamos generar un estado policial para controlar, y la verdad que no se puede. A ver, ¿se puede? No se puede. Discúlpeme, ¿usted puede creer que alguien puede controlar 20 millones de gente caminando por la calle? Prácticamente es imposible. Entonces, proponer un estado policial, proponer un control con 20 millones de gente caminando,
es prácticamente A ver, imposible. le Por quiero lo preguntar tanto, algo del tema del control, que aparece un fenómeno estos días que son las fiestas clandestinas. Y déjeme hacerle la pregunta. Porque fiestas clandestinas vemos en Palermo, también no es un fenómeno de la provincia de Buenos Aires. Pero por lo que uno habla, y usted, si algo que no se puede decir es que no tiene calle, el conurbano es un descontrol de fiestas clandestinas. ¿Por qué no se puede parar ese fenómeno que todos los días vemos videos y videos circulando de gente, fundamentalmente joven, que hace fiestas y que los vecinos muchas veces denuncian y nadie acciona? cuando los vecinos denuncian, la respuesta es inmediata. ¿Sí? La respuesta es inmediata. Hoy cuando venía para acá escuchaba en un programa anterior que habían dicho que en una fiesta clandestina en La Matanza, que llamaron, nadie fue. En 10 minutos estaba el móvil, se pidió refuerzos y se labraron 257 actas de violación al artículo 205. Eso es totalmente mentira. Obviamente las fiestas clandestinas son exactamente eso, clandestinos, y suceden en el ámbito privado. Por lo tanto, el poder de fuerza pública queda totalmente restringido de la puerta para afuera, y si la policía no toma intervención por una denuncia de un vecino porque está pasando por la calle y lo ve, es muy difícil de encontrarlo. Ahora, cuando está hecha la denuncia, la policía actúa inmediatamente, y es mentira lo que escuché hace un ratito, porque me tomé el tiempo para averiguar qué pasó, y hubo 3 llamados, en 14 minutos estaba la gente y 57... Pero ustedes tienen medido, porque evidentemente ¿Cómo? deben tener un número de acciones de la claro, policía por ante supuesto. fiestas clandestinas, y debe ser muy alto ese número. Pero claro, por supuesto, calcule que la provincia son 300.000 kilómetros cuadrados. Claro. Mire si hay superficie para controlar. Ahora, Aparte, Bernie, mire, volviendo a eso, usted calcule que nosotros tenemos un policía cada prácticamente 100 manzanas. Así Sí. que fíjese el trabajo que está haciendo la policía, que hoy falleció su policía número 50, la gran mayoría menores de 55 años, muchos de ellos sin ningún tipo de antecedente, pero la policía siempre estuvo. La policía está sufriendo el mismo diezmo que está sufriendo la sociedad. Tiene contagiados, tiene policías... Bueno, y aparte digo, no sé si el concepto es distraer la policía persiguiendo la bonaerense, persiguiendo fiestas clandestinas, no es distraerla de la inseguridad que sigue en el conurbano. Una fiesta clandestina es un delito, y como tal debe estar la policía atenta y predispuesta a trabajar para la prevención. Vuelvo a repetir, es un delito que justamente se da puertas adentro, es mucho más difícil, y por lo general, sin el aporte solidario de los vecinos que llaman, es muy difícil advertirlo, pero se está trabajando. Y además nosotros cumplimos, a nosotros el Gobierno Nacional nos dio una serie de directivas de lugares donde controlar, y lo estamos haciendo a rajatablas. Inclusive hasta depende la localidad y la jurisdicción, hay fiscales que mandan a detener, otros no, otros retienen el auto, otros no lo retienen. Bueno, la suerte... ¿Hay estadística de eso o es una cosa laxa? Sí. Hasta la semana pasada llevábamos... casi 200 vehículos secuestrados, más de... ¿En provincia? En provincia, sí. No, sí. Más de, creo que algo así como 150.000 controles. Yo lo que le pregunto, que uno se lo pregunta cuando ve las imágenes. Por ejemplo, una cuarentena, dejemos el transporte. Una cuarentena, ¿cómo se hace para controlar en el conurbano en lugares como La Ferrer, como la feria, la feria de la Matanza, de la Salada, todos esos conglomerados que son casi cotidianos? ¿Cómo se hace para controlar Bueno, eso? en una cuarentena no deberían funcionar, y eso permite una mayor visualización. Bueno, no deberían, pero ¿usted cree que es posible? Sí, claro, por supuesto, en una cuarentena. De hecho fue. Mire, nadie me puede negar... Le puedo decir igual que dijo usted sobre el tiempo de verbo de Quirós, ¿eh? Fue. Hay que ver si lo vuelve a hacer. Sí, por eso. No terminé de decirle el concepto. Mire, durante todo el tiempo trabajé en los conflictos sociales, y como médico aprendí a interpretar los síntomas y signos de una sociedad para poder llegar a un diagnóstico y aplicar un tratamiento. Después de haber trabajado tantos años en todos los lugares más vulnerables, en los lugares más carenciados, convertir puestos de piqueteros en trabajo, uno se relaciona con el mundo del trabajo, empresario, pyme, y la verdad que yo veo una voluntad de terminar rápido con esto. ¿Y por qué? Por supervivencia propia. Porque hay una necesidad. La sociedad necesita una predecibilidad.
Nadie hoy puede emprender nada porque no sabe si en una semana... No puede contratar gente. Nadie quiere contratar. Yo le hago una pregunta. ¿Usted contrataría gente en un escenario como el de ahora? No se puede, porque ¿qué va a contratar si después, dentro de 3 semanas, se complica, se para, no sabemos si vamos a parar 2 meses, 3 meses, 1 semana, 5 días? Entonces, la mejor manera de darle predecibilidad a esta sociedad que está totalmente desordenada es la ley rigurosa, la ley pareja. Cuando es pareja nunca es rigurosa. Entonces, la rigurosidad tiene que ver con esto. Vos sí, vos no, por qué el bar sí, el gimnasio no, por qué no lo mandamos a la escuela, pero sí van a la plaza y se contagian. Entonces me parece que tenemos que salir de esas discusiones. La política tiene que estar discutiendo en este momento. La verdad que es una vergüenza que la política discuta esto. La política en este momento tiene que estar discutiendo cómo salimos de la pandemia. Está discutiendo el calendario electoral. Debería estar discutiendo cómo salimos de la pandemia. Está discutiendo el calendario electoral. ¿Cómo vamos a generar trabajo? ¿Cómo vamos a convertir los planes sociales en trabajo? ¿Cómo vamos a generar condiciones a conseguir vacuna, Bernie, me parece también? Bueno, conseguir vacuna, creo que ningún argentino bien nacido dejaría de conseguir vacunas. Una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que uno puede. Yo no soy de aquellos que llora sobre la leche derramada y cree que a mal de muchos consuelo de tontos, pero bueno, la realidad es que hay 3 países que concentraron la producción de vacunas, dijeron hasta que no nos vacunemos nosotros no sale una vacuna de acá, y en ese sentido, gracias a la tenacidad del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tomó contacto de manera muy temprana con el Instituto Gamaleya, puso a todos sus ministros a trabajar en las diferentes investigaciones que había en el mundo, conseguimos la vacuna rusa. Ahora, le hago el una gobierno pregunta. de la provincia de Buenos Aires, cuando ya tenía listo el convenio para que la provincia de Buenos Aires sea abastecida por la Federación Rusa, el gobernador dijo tenemos que ser solidarios con el resto del país y puso esa vacuna a disposición del gobierno. País. ¿Cómo? A disposición del gobierno. Sí, claro, por supuesto. Bueno, o sea que si, partiendo de la base de lo que usted relata es correcto, si no hubiera sido así, el gobierno tampoco tenía Sputnik. No sé qué hubiera pasado si no hubiera sido así. Yo le digo lo que hizo el gobernador. Que hoy tengamos Sputnik es un trabajo incansable del gobernador, del ministro Goyán, del viceministro Kepler, de la del jefe de gabinete, de la jefa del Ministerio del Interior, del ministro de Seguridad. Todos los ministros trabajaron para que la provincia de Buenos Aires no solamente tenga la asistencia médica que hoy vemos que es posible realizar, sino también tenga una salida en la inmunización, que es la vacuna. Bernie, vuelvo al principio de la charla. De acá al jueves se tiene que definir un criterio nuevo porque a partir del viernes debería regir otro DNU. Si no se va a una cuarentena totalmente cerrada, ¿vamos a ese tsunami que presagió su gobernador Kicillof? Nadie lo puede decir. Lo único predecible es la imprevisibilidad. Por eso digo, no nos aferremos a conclusiones fundamentalistas. No es esto o la catástrofe. No es lo otro no. Cada uno tiene una visión, cada uno elige cómo quiere transitar, cada uno elige arriesgarse. Bueno, nos arriesgamos a que no pase nada y por ahí llegamos a destino como el avión de Chapecoense o capaz no caemos antes. Bueno, yo soy de aquellos que con una visión estratégica entendí en la historia de la humanidad que las reservas, como dije hoy, es el elemento táctico más importante. Necesitamos recuperar tácticamente reservas para poder afrontar estratégicamente una secuencia de tiempo transcurrido hasta que nos vacunemos todos. Para lograr una recuperación contundente de esas camas que necesitamos tener en reserva, porque absolutamente nadie sabe qué es lo que va a pasar, y por eso muy bien el doctor Quirós utilizó el verbo en tiempo potencial, porque no está seguro que la cosa baje. Todo indica que va a bajar. Nosotros somos optimistas hasta optimistas patológicos. Todos leemos la curva, todos vemos cómo viene, analizamos diferentes parámetros, estamos en constante, pero nadie puede negar que el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires está colapsado, que no hay camas. Aparte, no es solamente un problema de que, bueno, yo ya tuve COVID y mire, yo este fin de semana le puedo dar experiencias, además de mi hermana, que tiene una de las obras sociales más caras de la Argentina, con uno de los planes más completos, está internada en un hospital público. Y además quiero agradecerle a ese hospital público por la atención maravillosa que le dan, por el empeño que le ponen,
porque un hospital que hasta hace 1 año y medio atrás no podía atender una gripe, hoy tiene camas, respiradores, tiene todo lo que se necesita para atender. Eso es producto no solamente del esfuerzo de una provincia que puso todo lo que había que poner, sino de un sistema de salud que está trabajando, que está comprometido y que también es una variable que hay que considerar a la hora de tomar una decisión, porque ese mismo equipo de salud no es el mismo equipo de salud de hace 1 año atrás. Mire, usted cuando juega un partido de fútbol y el equipo va al alargue, no es el mismo equipo en el alargue que el que jugó en el primer tiempo. Obviamente. Bueno, ahí empiezan a jugar otras variables. Bueno, el equipo de salud está motivado, es inquebrantable en su ánimo, en su hacer las cosas, pero bueno, hay un imponderable que es el cansancio que lleva también a generar a veces una congestión de camas que es impredecible. Ministro, mil gracias por estar esta noche. Por favor. Muchísimas Muy gracias. amable. Buenas Muy noches. amable. Gracias.